Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está en la casa de Dios para escuchar su palabra. Amén. Lo que vamos a enseñar hoy no es para muchachos, sino para aquellos que tienen sus sentidos espirituales entrenados, ejercitados. Y le voy a pedir a los niños salir a su clase bíblica, a su escuela dominical. Los demás se quedan aquí con nosotros. Y yo espero que al final de esta enseñanza 2 o 3 personas me puedan dar un resumen de 3 minutos, por lo menos 2 minutos, de lo que hasta ahora ha aprendido y ha grabado en su espíritu. Amén. No vaya a ser que con las palabras uno esté golpeando el viento y la semilla que estamos sembrando se pierda o caiga en pedregales. Amén. ¿Cuántos están aquí hoy? El domingo pasado nosotros comenzamos la serie que lleva como tema el hombre espiritual y pusimos un buen fundamento en la enseñanza anterior. Y esta enseñanza básicamente está basada en el libro de Efesios, en su capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero cuando usted analiza y estudia el contexto de esos versículos, que son los versículos que rodean esos 2 versículos, tanto los versículos anteriores como los posteriores, te darás cuenta que el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de la nueva vida en Cristo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hoy vamos a hablar misterios que están encapsulados en la palabra de Dios, que están escondidos y que Dios, por su amor y misericordia, nos los ha mostrado, nos los ha enseñado, nos los ha revelado. Y yo quiero compartir con ustedes esos misterios que forman parte de mi nuevo libro que estoy escribiendo. Creo que ese nuevo libro que estoy escribiendo va a ser el primero que voy a publicar. Hay otros libros que están muy antiguos, pero este está bien actualizado. Amén. Y hemos recopilado muchísimas fuentes. Hemos consultado muchísimas fuentes fidedignas de maestros, hombres muy profundos en la palabra, pero siempre Dios nos revela algo más. Siempre Dios nos revela algo mucho más glorioso, porque sus palabras son nuevas cada día. Y por eso coincido con los rabinos que dicen que la Torá es una fuente inagotable de revelación. Y yo me voy un poquito más lejos. Yo digo que la palabra en su conjunto, por completo, es una fuente inagotable de riquezas. Porque cuando hablamos de la Torá, simplemente estamos hablando de los 5 libros que escribió Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos dicen, los rabinos, que en esos 5 libros se esconden tesoros, se esconden riquezas. Y yo digo
que no son en esos 5 libros solamente, sino en los 66 libros que la Biblia tiene, se esconden tesoros, se esconden riquezas. Hay unos misterios ahí que hay que descubrir, que hay que descifrar. Amén. Y antes de entrar a descifrar esos misterios, yo quiero que usted tenga en mente y que enfatice en estas 2 cosas que le hemos enseñado anteriormente. Quiero que hagamos énfasis en las 2 cosas del hombre interior. Cuando hablamos del hombre interior, estamos hablando del hombre nuevo. Cuando hablamos del hombre nuevo, estamos hablando del hombre espiritual. Déjame, para que me entienda, déjame hacerle un pequeño ejercicio de esto. Quiero que me pasen ustedes 3 aquí adelante. Pónganse en línea ahí. Amén. Cuando Dios creó al hombre en sentido general, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Esa es la naturaleza humana. Tanto los que han nacido de nuevo como los que no han nacido de nuevo están compuestos por 3 partes. O sea que el que está allá afuera depravado, borracho, viviendo una vida desordenada, también tiene espíritu, alma y cuerpo. Tiene los 3 elementos, porque estos 3 elementos forman parte de la esencia misma del ser humano. El ser humano es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Los 3 son inseparables. Abrácense las 3. Y forman parte de lo que es el cuerpo humano. El cuerpo humano es el estuche, es la casa donde viven 2 inquilinos, que es el espíritu y el alma. El espíritu y el alma viven en el cuerpo. Hay una parte visible, que es la que nosotros podemos ver, es el estuche de afuera, y hay una parte invisible espiritual que no se puede ver. Por eso los psicólogos hablan de la mente, y cuando hablan de la mente, hablan de un subconsciente y de un consciente. El subconsciente no se puede ver porque es sensorial, y tampoco el consciente. Los pensamientos existen, ¿sí o no? Pero usted no puede ver un pensamiento. Muéstrame un pensamiento para que vea que no se pueden ver los pensamientos porque son espirituales, son invisibles. Las palabras se pueden escuchar, pero no se pueden ver. Por eso hay poder en la palabra, porque la palabra es invisible. Por eso es que la fe es espiritual, porque la fe se basa en la confesión. La fe no es muda, la fe siempre dice algo, la fe siempre expresa algo. Y la palabra tiene un poder extraordinario en el ser humano. Por eso hay publicidades, audiovisuales, porque la gente es dirigida por palabra. Entonces, el ser humano tiene 3 partes, para no durar mucho ahí: espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando el hombre es engendrado por Dios, entonces se produce el milagro más grande, que es el milagro de la regeneración. Y el hombre entonces recibe un nuevo ser. No es que ese ser es modificado. Por eso el apóstol Pablo, que fue el hombre más profundo en el Nuevo Testamento después de Jesús, el hombre más profundo en los asuntos espirituales, dice: de modo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva criatura es. Es como cuando Él engendra y alumbra una nueva criatura. Nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, ¿qué sucede? El hombre es espíritu, alma y cuerpo, y cuando el Señor lo engendra, porque es el Señor que lo engendra, por eso es que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Entonces el Señor lo que hace es que coloca un nuevo ser con su naturaleza. Ven, Lizzy. Abrácense ustedes tres. Abrácense. Abrácense, abrácense, así, así. El hombre es un ser tricótomo, espíritu, alma y cuerpo, pero cuando nace de nuevo, entonces el Señor le añade un nuevo ser. Y le voy a enseñar ahorita mucho más profundo por qué un brujo que no ha nacido de nuevo puede ver cosas en el mundo espiritual, o porque adivina. ¿Por qué? Porque lo posee un espíritu de adivinación. Si no tiene el espíritu de adivinación, no puede hacer nada en el mundo espiritual, porque no tiene sus sentidos espirituales activos. Porque los sentidos espirituales lo activa únicamente Dios. Ahora, como Satanás es un imitador de lo de Dios, el brujo necesita un espíritu pitónico de adivinación que lo posea, para poder tener incidencia en el mundo espiritual. Pero eso es otro tema. Quise abrir el paréntesis porque yo sé que muchos razonan y pueden pensar, pero ¿cómo es posible que un ser inconverso, una persona impía, inconversa, tenga cierta sensibilidad para discernir cosas en el mundo espiritual? No hay forma de que, humanamente hablando, tú puedas percibir cosas espirituales. Tiene que ser a través de un espíritu. Nosotros percibimos los asuntos espirituales porque tenemos un nuevo ser. Pero si un inconverso está percibiendo muchas cosas en el mundo espiritual, entonces hay que revisar por qué, qué es lo que está pasando en esa persona. Y casi siempre uno llega a la conclusión de que esa persona está poseída por legiones de demonios. Pueden sentarse. Y otros lo explican o tratan de explicarlo desde otro punto de vista. Los médicos hablan del hemisferio derecho del cerebro y del hemisferio izquierdo. Los psicólogos hablan del consciente y del subconsciente. La ciencia dice que hay cosas que son paranormales. Otros dicen que hay cosas que son psiquiátricas. Tiene problemas psiquiátricos, está mirando sombras, está mirando cosas. Tiene una alteración en el cerebro, porque el hombre trata de, con su mente finita, explicar asuntos que pertenecen a lo sobrenatural, y el hombre nunca podrá entender las cosas que son de Dios. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta, antes de entrar a lo que voy a entrar, porque usted va a escuchar cosas que nunca en su vida usted ha escuchado, y posiblemente no haya leído en ningún libro. La gloria sea para Dios. Le estoy revelando cosas que Dios a mí me ha mostrado a la luz de su palabra. Y no es que soy el único, pero hay hombres que son muy exclusivos en esto que les voy a explicar ahora. Primero, tenemos que tener en cuenta que fuimos engendrados por Dios. Según Juan capítulo 1, versículo 13, donde dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es escritural. No hay manera de que una persona nazca de nuevo, nazca del agua y del espíritu, si Dios no lo engendra. Por eso María, cuando el ángel se le apareció, el ángel le dijo: tú vas a salir embarazada. ¿Y cómo será esto? Le dice María al ángel: ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? En otras palabras, yo no he tenido intimidad con nadie. ¿Cómo será esto? Entonces el ángel le dijo: no, el Espíritu Santo caerá sobre ti. En otras palabras, quien te va a embarazar es el Espíritu Santo. Viene como resultado de un milagro de Dios. Y el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo. Eso mismo sucede en el mundo espiritual. Para que una persona nazca de nuevo, tiene que ser engendrado por Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Diga conmigo: lo que es nacido de la carne, carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso está en Juan capítulo 3, versículo 6. Por tanto, esto lo capacita como el ser que tenemos dentro, el ser interior, el hombre nuevo que tenemos dentro, es un ser espiritual. Lo acabamos de ver en el ejemplo. Esto capacita a este ser para vivir según el Espíritu. Amén. Ven, Nicole, por favor. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero nos han añadido un nuevo ser. Supongamos que ya sea el nuevo ser que tenemos dentro de nosotros. Ese nuevo ser, oído con esto, préstame atención acá. Este nuevo ser está capacitado, ¿sabe para qué? Para vivir según el Espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, que este ser no puede pecar. Pastor, pero nosotros pecamos, claro, porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos seres humanos, naturaleza carnal. Pero ese ser que ha sido añadido a nosotros no puede pecar, porque tiene la misma esencia de Dios, la misma naturaleza de Dios, y Dios no peca. Dios no puede mentir. Dios no puede odiar. Dios no puede pecar. Ese ser nuevo vive según el Espíritu, según Romanos 8:9. Anda en el Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese ser espiritual no tiene deseos carnales. Ese ser espiritual piensa en las cosas del Espíritu. Según lo que la palabra dice en Romanos 8:5, donde dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Ese ser espiritual se ocupa del Espíritu. Según Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso le explicaba en la enseñanza anterior que como somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. En nuestra alma, en nuestro ser almático, que tiene sentimientos, emociones y toma decisiones, es que tenemos que tomar la decisión de obedecer al Espíritu que no teníamos, pero que ahora tenemos. Ay, 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 ay. Porque si no obedecemos al Espíritu que ahora tenemos, vamos a andar conforme a ¿qué? A la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Pero también viene algo bien profundo que le va a borrar la masa cefálica. Puedes sentarte. Ese hombre nuevo que está en nosotros es un ser espiritual. Diga, ese hombre nuevo que está en nosotros es un ser espiritual, creado por Dios, a fin de que en todo lo haga en el Espíritu. Todo ese ser lo hace en el Espíritu, porque es un ser espiritual y fue creado para alabanza de su gloria. Escuche bien. Y esto se decidió antes de tu existencia. Ese hombre nuevo fue creado para ti antes de que tú existas. Y fue creado para alabanza de su gloria.
Por eso en el hombre interior, en el hombre nuevo, nosotros adoramos en espíritu, según Juan capítulo 4, versículo 24. Es decir que para que una alabanza, para que una adoración llegue a Dios y le agrade a Dios, tiene que ser hecha en espíritu. Nuestra adoración no puede ser almática. Vengan las tres y venga el hombre nuevo de nuevo. Espíritu, alma y cuerpo. La adoración no puede salir almáticamente. Aquí está el alma. Por eso hay personas que adoran a Dios desde el alma. Adoran a Dios desde sus sentimientos. Si se sienten bien ese día adoran a Dios. Si se sienten mal se quedan sentados indiferentes. Su adoración va a depender de quien se pare aquí. El que adora a Dios almáticamente adora a Dios dependiendo de quien se pare aquí. Porque su adoración es emocional. Por eso usted ve un montón de gente que cuando se paran personas que a ellos no le agradan, se quedan así. Como que es al hombre que están adorando y no a Dios. Porque su adoración es almática. No llega ni pasa del techo. Porque depende de quién se pare aquí a adorar a Dios. Porque su adoración es emocional. Si el que se para aquí pega 2 o 3 gritos y brinca y salta y canta muy bien y una unción poderosa, entonces ellos se levantan a adorar porque su adoración es emocional. Y la adoración de ellos va a depender de la unción que porta el adorador, porque es emocional. Y la unción toca las emociones. Y la gente se engrifa y la gente y adora de esa manera. ¡Wow, qué unción! ¡Wow, Dios mío, chispa, candela, fuego! Porque su adoración es que almática. Y esa adoración Dios no la recibe. Porque es una adoración de apariencia. Hay gente que adoran cuando hay mucha gente. O cuando ellos son los artistas del evento. O cuando ellos son los predicadores. Tú lo ves en primera fila. Son los predicadores. Tienen que aparentar que es un adorador. Y cuando se para aquí quiere que todo el mundo se vaya en fuego. Pero cuando ellos están fuera del altar, del podio, están sentados e indiferentes. Porque su adoración es ¿qué? Emocional. Y Dios no recibe esa adoración. La adoración que Dios recibe es desde el Espíritu. Desde ese hombre nuevo que va a adorar a Dios sin importar quién se pare ahí, sin importar quién esté cantando ahí, sin importar cuán fogoso sea el culto o cuán frío sea el culto, porque el hombre nuevo adora a Dios no importa el lugar donde esté, porque la hora ha llegado, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre anda buscando verdaderos adoradores, verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Así que dígale al que está a su lado: si tú has nacido de nuevo, adórale en espíritu. Olvídate de las emociones. Adora en el espíritu. Porque el alma muchas veces no quiere adorar a Dios, porque está abatida, porque está triste. Y el cuerpo, a veces el cuerpo se revela, porque amanecimos anoche casi en vela, no pudimos dormir bien. Y venimos a la iglesia cansados y agotados. Ay, el pastor no sabe qué es lo que me está pasando, por eso me quedé sentado, agotado. Porque hay cuerpos que están enfermos y se sobreentiende que una persona que no puede estar mucho de pies, pues gloria a Dios, Dios va a recibir la adoración, porque Dios sabe que ese cuerpo está delicado de salud. Eso es otra cosa. Pero hay personas que son apáticas a la hora de adorar. ¿Pero por qué? Porque están confrontando muchísimas cosas en su interior y traen entonces a la iglesia todas esas cargas
Y como no entienden la vida en el Espíritu, entonces no vencen esas distracciones y esas ataduras emocionales. Amén. Dígale al que está a su lado, tiene que cambiar tu adoración. La adoración no depende del servicio, del culto, ni de quién esté al frente. Y yo me he fijado a lo largo de los años que la mayoría de personas son emocionales en su adoración. Si viene un ungido de Dios, que Dios usa mucho en la adoración, se abarrota el lugar, porque su adoración es que emocional. Va a depender mucho del timbre de voz, de la unción del adorador. Y otros, como le expliqué hace un momento, adoran al Señor cuando ellos saben que lo están mirando, grabando y enfocando. Incluso hay gente que no están en nada, y cuando hay cámara, que la cámara lo enfoca, ellos se activan. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón, que es el espíritu, está lejos de mí. El corazón es el espíritu, el hombre nuevo. Desde que la cámara deja de enfocarlo, vuelve de nuevo, como un palo. Porque su adoración es que, diga, almati, que es la palabra suquicos, adoradores suquicos, se llama eso, que dependen de lo que sienten. Y la adoración no tiene que ver nada con los sentimientos. Dígale al que está a su lado, la adoración no tiene que ver nada con los sentimientos, porque nuestra adoración no es carnal, es espiritual. Y el hombre nuevo está presto siempre para adorarle en espíritu y en verdad. Un aplauso fuerte a Dios. Ahora, ¿por qué Dios anda buscando verdaderos adoradores? Porque la naturaleza de Dios es espiritual. Dios no puede recibir nada emocional ni carnal, porque esa no es su naturaleza. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Y cuando lo adoramos en espíritu, la alabanza llega a Él, pues lo estamos adorando en su misma naturaleza. Por eso el que se une al Señor en adoración, un espíritu es con el Señor. Por eso la palabra dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está, porque Él se une a la adoración espiritual. Amén. Pero hay mucha gente religiosa. Y hay muchas personas que, como los judíos, que miran solamente hacia Jerusalén y únicamente piensan que en ese lugar es donde se debe adorar. Sin embargo, Jesús dijo: la hora viene y la hora es. Juan 4:23. La hora viene y la hora es. Es decir, ahora mismo yo rompo esto. Cuando estaba ante la mujer samaritana, Él rompió esa estructura. Cuando Él dijo la hora viene y la hora es, Él estaba diciendo ahora entra una nueva temporada. Ya no hay que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Tampoco hay que venir a este pozo de Jacob, sino que en todo lugar los verdaderos adoradores van a adorar de corazón y en espíritu y en verdad a nuestro Padre Celestial. Donde quiera que vaya un nacido de nuevo, podrá adorar al Señor, porque Él mismo es templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu. O sea, el Señor mora en el hombre nuevo que Él creó desde la eternidad.
Porque la palabra dice que Él no mora en templo sucio. Y el espíritu, alma y cuerpo es un templo sucio porque heredó el pecado de Adán. Usted lo entendió, pero no en su justa dimensión. Vengan las tres de nuevo: espíritu, alma y cuerpo. El pecado separó al hombre de Dios en su totalidad, en espíritu, alma y cuerpo. El pecado lo separó de Dios, y ese hombre heredó la naturaleza pecaminosa, la naturaleza maldita. Por eso contaminó las tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y Dios no mora en templo sucio. ¿Dónde entonces mora el Espíritu Santo? El hombre nuevo que se pare. El Espíritu Santo mora en este templo conocido como el hombre nuevo. Ahí es donde mora. O sea que el hombre nuevo tiene el paquete completo. De ahí fluyen también los dones espirituales. Desde acá. ¿Te das cuenta? Y claro, este hombre nuevo necesita una casa donde morar, donde habitar, un estuche, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. El hombre nuevo está dentro de nosotros, que se conoce en la Biblia como el hombre interior. Amén. Diga conmigo: somos morada de Dios en el Espíritu. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 22. Somos la casa espiritual. Somos el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Está ahí en la palabra. Pueden tomar asiento de nuevo. Por eso le explicaba en la enseñanza pasada que la ropa no te puede santificar. La ropa sí cubre tu cuerpo. Y cuando tú viste con decoro, decentemente y con decoro, tú lo que estás es agradando a Dios con tu cuerpo. Pero eso no produce santidad. Diga conmigo: la ropa, ningún estilo de moda produce santidad. Pero tampoco produce perversidad, porque ya el hombre es perverso. Porque heredó el pecado de Adán. No hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda a Dios y no hay quien haga lo bueno. Lo dice Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 3. El hombre es pecador por naturaleza, y un nuevo estilo de vida en cuanto a vestuario no lo hará más perverso. Claro está, aparentará ser un hombre más perverso, aparentará ser un hombre corrompido, porque se va a reflejar por fuera. Aparentará ser un hombre malo, aparentará eso, pero ya no le cabe más pecado, porque es pecado. Su naturaleza está viciada, y con esa naturaleza nunca podrá agradar a Dios, aunque se vista como una monja, aunque se vista como un monje, porque el problema no está ahí. Por eso es que no es por obra la salvación, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Para que la persona sea salva, Dios tiene que decidir esa salvación en la eternidad, y ya Él la decidió, porque mandó a Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz del Calvario, y para que seamos libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo tengo un hombre, un ser interior. Tengo un ser espiritual. Por lo tanto, debemos activar los sentidos espirituales. Debemos usar nuestros sentidos espirituales para ver a Dios.
Dígale al que está a su lado, usa tus sentidos espirituales para ver a Dios. Fíjate bien lo que dice Proverbios 20:12. El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 12 dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Y eso se refiere no solo al oído físico y al ojo físico, sino al oído espiritual y al ojo espiritual. Porque a través de los ojos espirituales podemos ver la belleza y la grandeza de Dios, porque Él es espíritu. No hay manera de que tú percibas cosas en el mundo espiritual si primero no activa tus ojos espirituales. Por ejemplo, en nuestra vida natural, nosotros podemos ver por medio de nuestros sentidos físicos y naturales. Podemos ver el medio que nos rodea, podemos ver los árboles, las calles, los automóviles, los colores, los edificios, las casas, la gente, el cielo atmosférico, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no estamos impedidos de la vista. Pero no podemos percibir ni apreciar las cosas divinas si no poseemos los ojos espirituales. Por ejemplo, hay personas que han perdido la vista física y no pueden percibir el mundo físico porque tienen un problema en sus ojos. Pero yo conozco profetas, lo puede buscar por YouTube, que han perdido la vista y Dios lo usa con palabra de ciencia. Y ven ángeles cuando están ministrando bajo la unción y son ciegos físicamente y llaman a la gente por nombre y apellido y le profetizan. ¿Por qué? ¿Cómo es eso, pastor? Porque sus sentidos espirituales están activados, aunque sus sentidos físicos estén atrofiados. Pero sus sentidos espirituales están activados. Es decir, que una persona que ha perdido su visión física puede ver el mundo espiritual, puede percibir el mundo espiritual. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros podemos percibir cosas en el mundo espiritual. Amén. No podremos nunca apreciar ni percibir las cosas divinas si no poseemos los ojos espirituales. Si no nacemos de nuevo, no hay manera de que veamos los asuntos espirituales. ¿Están entendiendo eso? Porque ese hombre nuevo tiene ojos espirituales y oídos espirituales. Ese hombre nuevo lo tiene. De manera que debemos entender eso en el mundo espiritual. Y hay un pasaje de la Biblia que ilustra magistralmente este sentido de la vista espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13 al 17. Ahí nos habla del caso de Giesi y el profeta Eliseo. Giesi era el siervo de Eliseo, que cuando el ejército sirio sitió la ciudad de Datán, rodeó la ciudad con el fin de apresar al profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo representaba una amenaza para el ejército sirio, porque todo lo que ellos planificaban en secreto, el Señor se lo revelaba al profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo tenía ojos espirituales para ver lo que nadie veía en el mundo espiritual. Y el profeta Eliseo veía todo lo que se planificaba en esa reunión secreta en contra del pueblo de Israel. Y entonces el profeta Eliseo le daba la advertencia al ejército de Israel para que se cuidara. ¿Te das cuenta? El profeta Eliseo tenía una especie de radar espiritual. Hay gente que son así, que tienen radares, que desde que te ven
porque tienen sus sentidos espirituales bien agudizados. Desde que te ven saben lo que hay, porque no andan en la carne, andan en el espíritu. Y así era Eliseo. Era un vidente. A los profetas antiguos testamentarios se les reconocía como vidente porque veían demasiado, tenían ese sentido espiritual bien activado, veían en el mundo espiritual. Y Giezi, como estaba rodeado el profeta de un ejército que lo iba a eliminar, que lo iba a apresar, Giezi estaba nervioso porque estaban en una casita, oculto, escondido, y el ejército sirio tomó dominio de toda esa ciudad. Es como cuando están buscando a un delincuente fuertemente armado y peligroso, que ponen retén en la entrada de la ciudad y en la salida. No hay manera de entrar ni de salir de esa ciudad. Y Giezi, como no veía nada en el mundo espiritual, estaba temblando. Y le dice Giezi al profeta Eliseo: ¿y ahora qué haremos? Nos tienen rodeados, vamos a morir. ¡Oh Dios! Estaba preocupado Giezi, y es normal que esté preocupado. Pero el profeta Eliseo estaba tranquilo. Esa es la ventaja de uno ver en el mundo espiritual. Estaba tranquilo. Mientras Giezi estaba pensando que se terminó todo, el profeta estaba ¿cómo? Tranquilo. Giezi decía: Señor, ¿qué haremos? Y Eliseo le respondió tranquilamente: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces el profeta oró y le pidió al Señor que le abriera los ojos a Giezi para que viera. Y en aquel momento Dios oyó la oración y abrió los ojos del criado. Y este miró que el monte estaba lleno de un gran ejército. Y ese ejército tenía carros de fuego alrededor de Eliseo. Giezi entonces entró en reposo. Ya no estaba desesperado, según la lectura que estamos escudriñando. Ya Giezi no estaba desesperado, ni temía por su vida, porque ahora vio con los ojos espirituales que el ejército de Dios estaba con ellos. Cuando tú andas en el espíritu, a veces tú no tienes ni siquiera que ver para saber que Dios está contigo, porque tú lo sientes que Dios está contigo. Un aplauso fuerte al Señor. Si le va a aplaudir, apláudele de verdad. Amén. Uno siente en el mundo espiritual el respaldo de Dios. Ahora, para tú sentir eso, tienes que desactivar los sentidos naturales y activar los sentidos espirituales. Por eso Jesús se retiraba a orar, para percibir lo que venía para el próximo día. Él sabía lo que iba a pasar al otro día. Él sabía la cantidad de gente que iba a ser sanada. Él sabía la cantidad de personas que iba a ser liberada, porque andaba en el espíritu. Dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que tú andes en el espíritu. Hay otro ejemplo en el antiguo pacto, en Deuteronomio capítulo 29, del 2 al 4. Podemos observar en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, que había un velo que fue develado por Jesús en el Nuevo Testamento. El mismo Moisés le declaró al pueblo de Israel lo siguiente. Le dice Moisés al pueblo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy ustedes mirarán eso. Hay gente que quieren que Dios vuelva a mostrar esas mismas señales. Y Dios dijo ahí: no, hasta hoy. Pero eso tú nunca has visto a nadie que Dios lo ha usado como usó Moisés. Uy. Para aquellos que están buscando señales como la que vio Moisés, tú estás orando antibíblicamente.
Porque Moisés dijo hasta hoy. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ustedes verán cosas, pero en el espíritu. Lo que Dios les permita ver. Dice, hasta hoy. Pero hasta hoy Jehová os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En otras palabras, tu entendimiento será ahora mismo cubierto por la dureza de corazón, porque aún viendo las señales y los milagros no querían cambiar, y Dios tuvo que cerrarle el velo, cerrarle los ojos espirituales, cerrarle los sentidos espirituales, y lo tienen cerrado hasta hoy. Ay, ay, ay. Oye bien lo que le estoy explicando. Pero los nacidos de nuevo somos bienaventurados, porque el Señor le cerró los ojos a ellos, pero a nosotros nos los ha abierto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Los nacidos de nuevo somos bienaventurados, porque tenemos ojos que ven y oídos que oyen. Pues como dijo Jesús, muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Mateo capítulo 13, versículo 17. Amén. Hace poco, hace apenas un año y meses, estaba mirando una entrevista o un reportaje de una famosa reportera de aquí de la República Dominicana. No voy a mencionar el nombre. Que estaba criticando a un hombre de Dios que vino hace unos meses o años a la República Dominicana, y Dios lo usó mucho a ese hombre en milagros y en liberación. Tampoco voy a mencionar su nombre, pero Dios lo usó mucho en el Estadio Olímpico de la República Dominicana en milagros, prodigios, señales. Hay un grupo de gente que racionalizan las cosas porque no entienden las cosas que son de Dios. Obviamente ellos no han nacido de nuevo y no pueden entender esas cosas. Hicieron un reportaje en base a lo siguiente: a que todo lo que pasó allí era mentira, y que la gente caía al piso y gritaba porque ahí se produjo un ataque de histeria. Ellos trataron de razonar lo de Dios con la mente humana. Y el reportero o la reportera concluyó que esos fenómenos nunca fueron reales, que no ocurrieron realmente. Y los psicólogos le llaman a esto histeria colectiva. Cuando la gente así en una campaña, en un estadio, cae al piso así colectivamente, que eso es histeria colectiva. En una ocasión yo estaba dando una campaña en Pueblo Nuevo hace muchos años, y Dios me mostró el principado que operaba en ese entonces en Pueblo Nuevo. Esa ha sido mi única campaña que yo he dado en Pueblo Nuevo. Fueron 3 días. Estoy hablando de los años 1997. Y yo estaba en un ayuno de 3 días. Estaba hospedado en un hotel aquí en Barahona, y estaba apartado por 3 días en ayuno y oración. Y el tercer día el Señor me mostró el principado que estaba operando en esa esquina, y me dijo: se llama Gran Vía del Monte. El principado se llama Gran Vía del Monte. Y yo recuerdo que cuando yo me paré en la tarima el primer día de campaña, yo me enfoqué en lo que Dios me había mostrado en los 3 días de ayuno, y le hablé a Gran Vía del Monte, y le ordené a Gran Vía del Monte que suelte las vidas. Y gente que estaban en sus casas salían endemoniadas. Gente que no estaban en la campaña salían de su casa endemoniadas. Había una señora que los demonios le habían enredado el cabello. No había salón que le desenredara el cabello. Oye bien, y esa mujer salió endemoniada, arrastrándose como una serpiente. Y ese día cayeron más de 20 personas. Dios me usaba mucho en ese tiempo en liberación. Cayeron más de 20 personas endemoniadas. Pero los psicólogos dicen que eso es ¿qué? Histeria colectiva, dicen ellos, porque no entienden las cosas que son de Dios. Y reportajes como eso lo vemos a diario.
Este tipo de reportaje lo podemos observar en diferentes medios de comunicación, porque su misión es alimentar el morbo de la gente, queriendo explicar lo inexplicable, porque un milagro no se puede explicar, una liberación no se puede explicar. Los incrédulos no van a entender las cosas que son de Dios. Y después de eso yo me puse a reflexionar en lo siguiente, y es que yo no discuto con ateos, ni discuto con personas que no entienden las cosas que son de Dios, porque es una pérdida de tiempo. Claro, hay muchos científicos que creen en estas cosas porque nacieron de nuevo. Hay psiquiatras y psicólogos que creen en todo esto porque nacieron del agua y del espíritu. Hay profesionales de la salud que creen en los milagros, que creen en la sanidad divina, que creen en la liberación, porque ellos han nacido de nuevo y Dios le ha dado ojos para que vean y oídos para que escuchen, y le ha dado entendimiento para que puedan entender las cosas que son de Dios. ¿Están aquí o se fue? Porque el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se perciben espiritualmente, pero que son locura para aquellos que no han nacido de nuevo. Eso está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Por eso muchas iglesias cometen tonterías en tratar de explicarle al inconverso lo inexplicable. ¿Cómo tú puedes explicar una sanidad? ¿Cómo tú puedes explicar un milagro? ¿Cómo tú puedes explicar una liberación? Hay gente que apenas están escuchando y están creyendo en lo que están escuchando. En una ocasión yo estaba ministrando en el Casandra, allá arriba. Por ahí hay muchos demonios. No sé por qué en los lugares así donde hay mucha gente con pobreza y miseria, ¿por qué hay tantos demonios en esos lugares? Porque los demonios habitan en la pobreza, en la miseria, donde hay mucha necesidad. Ahí los demonios hacen su guarida. Y yo recuerdo que estoy predicando una campaña. Era una campaña en un patio grande, con alambre de púa, grandísimo, y ahí dábamos campaña. Y yo estoy predicando en la campaña, y de repente se le manifiesta un demonio a una muchacha como Licia, así, un poquito más alta, pero flaquita, así como ella. Dios libre y guardia a Licia. Y cuando se le manifestó ese demonio, había un mujer que se llamaba Papín, de cariño le decíamos así, y ese mujer siempre estaba detrás de mí, cuidándome y esas cosas. Pero cuando ese mujer vio a esa muchacha, mira qué pasó. Yo nunca en mi vida después de eso he visto algo así. Yo sé que la lengua es larga, pero cuando esa muchacha se endemonió, los ojos se le desorbitaron, se transformó, y la lengua era tan larga que se arrastraba en el piso, la lengua de ella. Cuando el muchacho, Papín, está detrás de mí, vio eso, salió corriendo el muchacho y voló la alambrada de púa y dejó la uña guindando con tu zapato. Se llevó la uña, se llevó el pie. Se asustó tanto Papín que salió corriendo y dejó los zapatos en el alambre de púa con la uña con todo. Se llevó el dedo con todo. Porque esa muchacha se transformó. Eso parecía una película de terror, de misterio. Y volteaba la cabeza así. Yo me quedé ahí porque yo sabía que Dios estaba conmigo. Pero todo el que estaba al lado de mí me dejó solo, todo el mundo de lejos. Y esa endemoniada con las uñas arrancaba las piedras. Era un demonio muy fuerte. Y yo le dije: te ordeno en el nombre de Jesús que te aquietes hasta que yo termine de predicar. Y respiraba así hondo, y los ojos desorbitados, y agarraba con la lengua y arrastraba la lengua en el piso. La lengua más larga que una vaca. La vaca tiene una lengua larga, una lengua más larga que una vaca así, ¿verdad? Y yo terminé de predicar.
terminé de ministrar, hice el llamado, todo el mundo se convirtió. No se quedó nadie. Hasta las viejas fumadoras de tabaco, toditas se convirtieron. Todo el mundazo. Algunos por miedo, otros por temor, pero todo el mundo se convirtió a Cristo. Yo estaba acostumbrado a echar fuera demonios en 2 y 3 minutos, pero yo cogí lucha con ese demonio. Y comenzamos porque la muchacha tenía legiones de demonios y Dios me reveló que ella había hecho un pacto con el diablo. Todo eso se percibe en el mundo espiritual. La muchacha, después de 1 hora y pico, no estoy echando fuera demonios, unos salían, otros salían, otros salían, muchos demonios tenía la muchacha. Al final fue libre, se convirtió a Cristo. Ella y su familia completa fuimos a la casa luego, desbaratamos el altar que había en la casa y Dios se manifestó de manera poderosa y especial. Pero estas cosas el hombre natural no las puede percibir. Le estoy dando la introducción porque en la próxima enseñanza le voy a enseñar a ver en el mundo espiritual. Hoy no hay tiempo, pero en la próxima enseñanza le voy a enseñar a percibir cosas en el mundo espiritual. Pero usted tiene que venir aquí en ayuno y oración. Tiene que hacer por lo menos 3 días de ayuno y oración para habilitar sus sentidos espirituales. Nadie en la carne verá nada, nadie en el alma, en lo almático verá nada. Ahora, cuando tú activas tus sentidos espirituales y cierras tus sentidos naturales, tú comienzas a percibir cosas. Cierre sus ojos ahí donde tú estás en este momento. Ciérrelo. ¿Qué usted ve? Oscuridad, ¿verdad? Y ve oscuridad porque usted acaba de cerrar sus ojos, sus sentidos naturales. Pero cuando usted comienza a ver en el mundo espiritual, tú ves más allá de esa pantalla negra que ve en tus ojos. Cierra los ojos, no me los abras, ay Dios mío. Aprenda a recibir instrucciones. Ese día, este culto será diferente porque vamos a venir con la disposición de ver cosas en el mundo espiritual. Y yo voy a orar para que sus sentidos espirituales sean abiertos. Una vez mi esposa, estábamos prácticamente recién casados, ella me veía siempre viendo. Yo me mantengo, cuando yo oro al Señor, yo siempre, Dios me muestra cosas y veo y escucho cosas. Y ella me decía, se asustaba muchas veces, ve acá, ¿por qué es que tú ves tantas cosas? Yo nunca he visto nada de eso. Aunque sí yo sé que Dios habla, me decía ella. Y yo recuerdo que yo le dije a ella, voy a orar para que en este momento Dios te permita ver lo que yo estoy mirando. Y puse la mano en los ojos y ella vio lo que yo estaba mirando en ese momento en el mundo espiritual. Mantenga sus ojos cerrados, no lo abran. Por favor, no lo abran. Al menos que tú no quieras ver nada. Porque hay gente que le tiene miedo a las visiones. Y yo oré por ella para que sus ojos espirituales sean abiertos. Y ella por primera vez tuvo su primera visión. Pero no estaba preparada para ver eso. No estaba preparada. Y eso afectó un poquito sus emociones. Más allá de esa pantalla negra que usted está mirando, hay una realidad que se percibe espiritualmente, que se entiende espiritualmente. Las visiones espirituales en las que no hay imagen son visiones espirituales, se parecen mucho a la imaginación, pero no es la imaginación. Porque cuando tú expresas lo que estás mirando, produce un efecto en el mundo natural. Por ejemplo, la imaginación tiene la capacidad de crear algo inexistente, un ángel, un querubín, un serafín.
un nombre, un apellido, una enfermedad. Tú puedes imaginarte cosas que no son reales. Eso es una cosa diferente. Pero cuando tú tienes una visión espiritual, tú sabes que Dios te está mostrando eso, porque de alguna manera tú recibes esa instrucción, esa intuición en el mundo espiritual. Y cuando tú expresas, porque Dios siempre muestra algo con un propósito y es para ministrar a su pueblo, cuando tú expresas lo que está mirando a alguien, Dios va a edificar con eso que tú estás viendo y que está observando. Porque con esos ojos usted puede discernir lo santo, pero también lo profano. Es algo que ocurre en el mundo espiritual inexplicable. No es algo filosófico, es algo espiritual. La fe no se explica. Tú no puedes explicar a Dios con razón, porque Dios es espíritu. Si alguien no cree, si los científicos no creen, no te deprima, porque es un asunto espiritual. Hay miles de ellos que creen porque ya fueron nacidos de nuevos. El hombre espiritual percibe las cosas que son del espíritu, y la percibe con los ojos del espíritu, con los ojos espirituales. Usted nunca podrá ver el reino de Dios al menos que no nazca de nuevo y tenga sus ojos espirituales habilitados. La gente común nunca podrá entender tu fe, porque tú andas en una naturaleza y ellos andan en otra. Son dos dimensiones diferentes. Tú andas en la dimensión espiritual, pero ellos andan en otra dimensión, que es la natural. El hombre interior que está dentro de ti nació, vive, anda, piensa, adora y ve en el espíritu. Por eso la palabra habla en 1 Corintios, capítulo 14, del 1 al 2. No abra sus ojos, deje sus ojos cerrados. Que el hombre espiritual también habla en el espíritu. Aparte de que ve en el espíritu, también habla en el espíritu. Por eso Pablo dice: procura ardientemente los dones espirituales, y sobre todo procura profetizar, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Habla misterios. 1 Corintios 14, del 1 al 2. ¿Habla qué? Misterios. Hay mucha gente que rechaza el hablar en lenguas porque no entienden ese lenguaje espiritual. No comprenden el lenguaje espiritual. El que tiene sus sentidos espirituales va a percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Y lo puede percibir en este mismo momento, en este mismo instante. Lo puede percibir cuando dobla su rodilla en la casa. Lo puede percibir cuando está en el baño adorando. Uno se mantiene percibiendo y viendo cosas en el mundo espiritual. Pero también ese hombre nuevo habla, tiene un lenguaje espiritual. Cuando uno habla en lenguas, es el hombre espiritual que está dentro de nosotros que está hablando. Abra sus ojos ahora. Cuando uno habla en lengua, escuche bien, cuando uno habla en lenguas, es el hombre nuevo que habla de esa manera. Y la palabra dice que habla misterios por el Espíritu. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio.
Por eso hay gente que cuando nacen de nuevo, que comienzan a hablar en lenguas, usted observa que comienzan a hablar de esta manera: bla 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 bla, sama sama sama, y comienzan a hablar una lengua muy corta. Y hay gente que se burlan y dicen: pero mamá, es la misma lengua que habla. Porque está aprendiendo como un bebé cuando nace, que aprende a hablar, que sus primeras palabras son mamá, mamá, papá, 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 mamá, papi. Porque es un bebé, está aprendiendo a hablar. Así mismo sucede en el mundo espiritual. Muchas personas que fueron ya llenas del Espíritu Santo hablan una lengua muy corta, pero esa lengua corta, ese lenguaje corto significa muchísimas cosas en el mundo espiritual. Mi hombre nuevo tiene lenguas espirituales. Tu hombre nuevo tiene lenguas espirituales. Por eso Pablo dice que hay que orar en el Espíritu. Porque las lenguas espirituales no hay diablo que las pueda interpretar. Tampoco el hombre la puede interpretar, porque habla misterio. Ahora, cuando es el don de lengua que se manifiesta, siempre Dios levanta un intérprete para que la iglesia reciba necesaria edificación. Pero cuando tú estás en tu habitación, que estás orando en lengua, ese idioma ni tú mismo en lo natural lo puedes interpretar, porque tú estás hablando misterios con Dios. Está hablando misterio. Y desde que usted cierra sus ojos, que comienza a orar, usted comienza a hablar misterio en su espíritu. Hay personas que no logran accesar a eso por muchas razones que después les voy a explicar. Hay gente que no hablan en lengua por temor a que lo que esté saliendo de ellos no sea lo correcto. Hay otros que no hablan en lengua porque le han enseñado otras cosas. Porque hay gente que enseñan que las lenguas no son para este tiempo. No sé de dónde se han sacado eso. Y un sinnúmero de argumentos que el hombre se ha inventado. Y por eso hay muchas personas que no hablan en nuevas lenguas. Pero la palabra dice en Santiago 1:17 que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hay un idioma celestial y hay una visión espiritual, pero no tengo tiempo para que entremos en eso ahora. Y además, para entrar en eso y practicarlo, sus sentidos espirituales deben estar bien activados. Por eso hay gente que cuando se apartan en ayuno y oración, o cuando cultivan una vida intensa de oración, son más sensibles a lo espiritual. Son más sensibles a los asuntos del reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, despertamos a la realidad del mundo espiritual. Recibimos los dones del Espíritu. Anhelamos los dones del Espíritu. Según 1 Corintios 14:12, procuramos los dones del Espíritu. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo y comenzamos a desarrollar ese lenguaje. Aunque al principio parece un barbuceo, pero luego usted va a observar que ese lenguaje se irá desarrollando, porque tu hombre es espiritual. Y luego va a observar que tú no solamente vas a orar en el Espíritu, sino que también va a cantar en el Espíritu, va a cantar en lenguas. Y tú pasarás tiempo en la presencia de Dios y va a adorar en el Espíritu. Si yo comienzo a adorar a Dios en el Espíritu en este momento, o a predicarle a usted con el lenguaje nuevo que tengo, usted no me va a entender, porque es un misterio. Y usted se va a quedar sin fruto, pero yo me voy a edificar, porque mi espíritu a través de mí va a comenzar a orar. Es por eso que a veces, escuche bien esto, porque el hombre espiritual tiene sentidos espirituales. A veces usted está orando en su casa y de repente siente esa tristeza y esa angustia que usted sabe que no es tuya,
Pero el Espíritu comienza a través de ti, el Espíritu nuevo comienza a gemir con gemidos indecibles, como con dolores de parto a favor de otro. Y tú comienzas a llorar, pero ¿de dónde viene esa tristeza? ¿De dónde viene esa carga? Dios te la puso por otro. Y tú comienzas a Isamalika Taramasando Robasai, Kamandala Ramanda, Kimasenda la Rabasai, Kimarabasa, Emenekusuno la Rabakita Rabasai. Y comienza a orar en el Espíritu. Y a veces sucede lo contrario. Tú, humanamente hablando, estás atravesando por pruebas difíciles y está triste, humanamente hablando, y de repente usted en su habitación comienza a reírte y comienza a regocijarte en el Señor, porque el Espíritu que está dentro de ti, el hombre nuevo, comienza a regocijarse en el Señor y comienza a adorar a Dios. Pero tú estás atravesando por una prueba terrible, pero el Espíritu comienza a alabar a Dios con gozo, con alegría, y eso te edifica. Y tú dices: wow, pero ¿qué es lo que me está pasando? Diga conmigo: son misterios que están ocultos. Ay, 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 ¿en qué me he metido yo aquí hoy? Ese es el idioma del Espíritu. Aquellos que oyen dirán: ese sonido yo no lo entiendo, es inelegible, eso no se lee, es inelegible y extraños. Una vez yo me puse a escribir en lenguas, tenía yo como 18 años y me cogió con esa locura espiritual y comencé a escribir en lengua. Rabakata rabasha, quita la ramanda rabasha, quita. Son cosas que uno hace. Después que lo voy a enseñar. Que es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Porque el Espíritu escribe también. Ay, que el pastor me está diciendo es que ese lenguaje es inelegible y es extraño, según 1 Corintios 14:4. Pero las personas se comunican con Dios en el lenguaje del Espíritu. 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas habla el idioma del Espíritu. 1 Corintios 14:14. Todo lo que yo estoy enseñando es en base a la palabra. El que habla en lengua habla el idioma del Espíritu. 1 Corintios 14:14. Y habla a Dios en su propia lengua. 1 Corintios 13:1. Es posible que cuando estemos hablando Dios no te dé el entendimiento de esos misterios, pero el Espíritu se edifica. 1 Corintios 14:4. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos hablan en lenguas? Con regularidad debemos orar en lenguas. Debemos adorar en lenguas, porque eso trae edificación. Y en tiempo de prueba, de tristeza, de angustia, no hay cosa más linda que orar en el Espíritu. Hay gente que se burlan de esto porque analizan la mente natural, analizan estas cosas con su mente humana y no entienden que esos son asuntos espirituales. Amén. Mira, expresando un cúmulo de cosas que uno ni entiende, se estará volviendo loco. Claro, eso es locura para los que se pierden y no entienden esa dimensión. Amén. A esa gente hay que hablarle normal, en español. Amén. El lenguaje común. Porque el lenguaje común está compuesto de oraciones completas. Usted me está entendiendo porque estoy hablando lingüísticamente, sujeto, verbo, estoy usando sujeto, verbo, estoy usando oraciones para que usted me entienda, etcétera, etcétera, etcétera. Oraciones completas, si no, usted no me puede entender esta enseñanza. Pero si yo le enseño esto en lengua, usted no me va a entender ni papa. Al menos que no se active en el Espíritu. Porque es un idioma, diga conmigo, es un idioma, es un lenguaje espiritual. Es un idioma espiritual.
Y con 2 o 3 palabras en el Espíritu uno dice montones de cosas. Montones de cosas. Amén, hermanos. Oraré en el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, y oraré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Y concluyo con esto, para no alargar mucho la enseñanza. Concluyo con esto: el hombre nuevo, el ser interior, el hombre espiritual, adora en el Espíritu, ve en el Espíritu, oye en el Espíritu, habla en su Espíritu, bendice con el Espíritu, ora con el Espíritu, canta con el Espíritu, se estremece y se conmueve en el Espíritu, se regocija en el Espíritu, sirve en su Espíritu, es ferviente en el Espíritu y es fortalecido en el Espíritu. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: andad en el Espíritu. Díselo, díselo al que está a su lado: anda, 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 anda en el Espíritu. Dígale al que está a su lado: tiene que andar en el Espíritu. Aprende a andar en el Espíritu. Aprende a adorar en el Espíritu. Aprende a cantar en el Espíritu. Aprende a interceder en el Espíritu. Aprende, aprende. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Abre los ojos de este pueblo. Activa los sentidos espirituales de tu pueblo, de tu iglesia, para que puedan percibir en el mundo espiritual los asuntos espirituales. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Que esta palabra no se la lleve el viento, sino que quede grabada en el Espíritu. Y que a partir de ahora la oración que ellos hagan sea en el Espíritu. Los cánticos que ellos hagan en su vida de oración espiritual sean cánticos espirituales. Padre, que ellos puedan explorar lo inmenso, lo agradable, lo hermoso que es el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, activa los sentidos espirituales de tu iglesia, de tu pueblo. En el nombre de Jesús.